Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos haciendo este video tutorial en relación a una de las leyes más importantes de la ciencia de la electricidad, de la electrocinética, que indudablemente es la ley de Ohm. Sin esa ley no se podrían resolver problemas de circuitos básicos ni de circuitos complejos, ¿no? Entonces vamos a darle mucha importancia a esta ley, su representación gráfica y las aplicaciones que tenemos acá en la pizarra, muy sencillas pero muy ilustrativas también. De más está decir de que muchas de estas vienen justamente en los concursos de ingreso para las universidades, no solamente del Perú, sino de muchas universidades de América, ¿no? No se olviden, antes que nada, darle like a este video y suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos subiendo nuevos videos e interesantes videos. Acá también vamos a ver algunas propuestas muy interesantes, como por ejemplo, ver cómo se pueden resolver estos problemas a simple vista. Prácticamente, pienso yo de que los 4 se pueden resolver a simple vista, ¿no? Bien, entonces empecemos de una vez. ¿Qué cosa dice la ley de Ohm? La ley de Ohm establece una relación entre el voltaje y la intensidad. El voltaje o diferencia de potencial eléctrico, para ser más exactos, y la intensidad de la corriente que circula a través de una línea que es porción de un circuito, pero donde en esa línea no vamos a encontrar fuerzas electromotrices. Para aquellos que no saben lo que es una fuerza electromotriz, en pocas palabras, una batería, un generador, un alimentador de energía. Entonces, nosotros tendríamos que decir que esta ley establece la relación entre el voltaje y la intensidad. Dice que la intensidad de la corriente es proporcional a la diferencia de potencial. Vale decir, si existe entre el punto A y el punto B de esta línea, existe una diferencia de potencial, entendiendo que en un punto es mayor el potencial y en el otro menor, por eso es que la corriente va a circular en ese sentido, ¿no? De más potencial a menos potencial. Este símbolo está expresando la diferencia, vale decir, el voltaje de A menos el voltaje de B, el potencial en A menos el potencial de B. Por eso hablamos de una diferencia de potenciales. Si existe la diferencia de potencial, entonces habrá circulación de corriente, ¿no? ¿Qué cosa nos está diciendo la ley de Ohm? De que esa diferencia de potencial es proporcional, directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Vale decir, acá nosotros tendremos que establecer un cociente y decir que esto me da una constante. Pero esa constante justamente va a recibir el nombre de resistencia eléctrica. Y justamente nosotros también tenemos un video en donde hablamos de qué depende de la resistencia. Depende no solamente de la calidad del material, sino también de sus cuestiones geométricas como longitud, área de sección transversal, etc. Que también tenemos un video que lo vamos a colocar por acá para que ustedes lo vean y puedan enterarse un poquito más de eso, ¿no? Bien, vamos a la parte gráfica. Aquí en esta gráfica nosotros tenemos representado en el eje horizontal las intensidades de corriente y en el eje vertical tenemos representados los voltajes, ¿no? O diferencia de potencial, ¿no? En realidad esta V no representa un voltaje, sino representa una diferencia. O sea, hay una cantidad de voltios acá y otra cantidad de voltios acá, que técnicamente, físicamente es imposible determinar cuántos voltios hay aquí y cuántos hay acá. Lo que sí es posible es determinar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, esos valores para distintas corrientes, nosotros lo podemos llevar a este gráfico, vale decir, cada punto de esa línea representa una pareja de valores. Aquí tenemos una intensidad y un voltaje. Acá también una intensidad, un valor para la intensidad de corriente y un valor para la diferencia de potencial. Entonces, lo que en buena cuenta estamos diciendo de que esto de acá me representa el voltaje. O sea, la cantidad de voltios, ¿no? Que hay de diferencia. Y lo que tenemos por acá nos está representando la intensidad. Entonces, en buena cuenta, lo que tenemos acá es de que si en este triangulito, rectángulo, dicho sea de paso,
nosotros dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, estamos justamente dividiendo el voltaje entre la intensidad. Y esto en la figura está representando justamente la tangente del ángulo alfa, o sea, la pendiente de la gráfica, ¿no? Pero al mismo tiempo esa pendiente podemos reconocer que nos está dando la resistencia tal como está expresada en la ley de Ohm. ¿Ya? Bien, vamos a ver a continuación algunas aplicaciones. No se preocupen que esto lo vamos a volver a ver en un problema que está a continuación. Empezamos con una aplicación. Tendríamos que haber dicho y comentado que aquí tenemos dos instrumentos de medición que nos va a servir justamente para poder verificar algunas de las cantidades que vamos a ir manejando. Por ejemplo, este de acá se llama voltímetro y el voltímetro sirve para medir la cantidad de voltios que hay entre este punto y este otro. ¿Cómo se conecta un voltímetro? En paralelo. Este voltímetro está en paralelo con este de acá. Pero ojo, el voltímetro ideal es aquel voltímetro que tiene una resistencia adentro, llamada resistencia interna, muy grande. ¿Por qué, profesor? Porque si fuera pequeña, entonces parte de la corriente que está entrando pasaría por acá. O sea, habría una derivación. Por lo tanto, entonces ya no iría la corriente que debería ir por acá. Vale decir, el voltímetro, para que no influya en las medidas, tiene que tener una resistencia interna muy grande. Ese es el voltímetro ideal. Anótenlo. Y acá tenemos un amperímetro. A diferencia del voltímetro, mientras el voltímetro se conecta en paralelo, el amperímetro se conecta en serie. Noten que el amperímetro está al costado de la resistencia, vale decir, en la misma línea, para medir la intensidad de la corriente que está pasando por acá. Y a diferencia del voltímetro ideal, que tiene una resistencia muy grande, el amperímetro ideal debe tener una resistencia muy pequeña. ¿Para qué? Para no modificar justamente el valor de la intensidad que debe estar midiendo, ¿no? Entonces, en la primera pregunta nos habla de eso. Nos dice que este amperímetro y este voltímetro ambos son ideales, ¿no? Por lo tanto, entonces, en el circuito hemos dibujado de rojo el voltímetro y el amperímetro porque no están modificando absolutamente nada del circuito. O sea, el circuito con esos instrumentos tiene unos determinados valores para la resistencia y diferencia potencial, la intensidad de la corriente también, pero sin esos instrumentos siguen siendo los mismos, ¿no? Esa es la idea de la idealidad de estos instrumentos, ¿no? ¿Qué me están pidiendo en el problema? En el problema nos están pidiendo determinar cuánto indica el amperímetro y cuánto indica el voltímetro, ¿no? Que es justamente el que está colocado ahí de rojo. ¿Qué más tenemos que comentar? Antes de pasar a resolver el problema o responder a la pregunta, tenemos que indicar que aquí tenemos una llave. Esa llave es una especie de puerta, ¿no? Ahí la llave está abierta. O sea, para que esté cerrada, la llave tendría que ocupar esta posición. Así. Ahí tendría que ponerse. Para que se cierre el circuito y por lo tanto empiece a circular la corriente. Porque si no está cerrado el circuito, o sea, si la llave está abierta, entonces no va a circular la corriente. ¿Por qué? Porque para que circule la corriente desde aquí hasta acá, necesitamos una diferencia de potencial, ¿no? Y esa diferencia potencial no existe aquí, porque está acá. Entonces no hay forma de llevar a este punto un voltaje y a este otro punto otro voltaje. O sea, este signo más del símbolo de la batería me está indicando de que en esta línea hay más voltios. Pero como ustedes verán, el voltaje que había llegado aquí no puede pasar al otro lado porque hay un espacio vacío. Entonces no podríamos conseguir que este se haga positivo y por acá este otro se haga negativo para que la corriente circule por ahí, ¿no? Eso va a ocurrir cuando la llave se cierre. Pero como está abierta, entonces no va a circular la corriente. Entonces lo primero que tendríamos que decir que aquí el amperímetro estaría indicando una intensidad de la corriente igual a 0. No pasa la corriente, o sea, no va a circular corriente en este circuito, no hay corriente. Pero eso no significa que no haya resistencia, ahí están las resistencias. Las resistencias son elementos pasivos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de voltios que debe estar indicando el voltímetro? Vamos a ver. A este puntito le vamos a llamar X. A ese de acá. X.
Y a este puntito le vamos a llamar Y. Como en este segmento horizontal no hay resistencia, porque solamente hay resistencia aquí, acá, por acá, pero ese segmento no tiene resistencia. Por lo tanto, entonces le voy a poner la misma letra debido a que no hay resistencia, ¿no? Y eso me permite también que en este segmento que está en posición vertical yo puedo poner también la misma letra, porque si no hay resistencia acá, entonces no habrá diferencia entre los potenciales. Por lo tanto, la cantidad de voltios que he puesto aquí, tengo que ponerla acá, porque no hay diferencia de potencial, ¿ya? Solamente cuando la diferencia potencial existe, entonces habrá un valor para la intensidad de corriente, ¿no? O en todo caso, como estamos indicando acá, cuando la resistencia vale 0, en el producto por la intensidad me va a dar una diferencia potencial igual a 0. O sea, entre este punto y este otro punto hay una diferencia potencial igual a 0. O sea, no hay diferencia de potencial. Bien, entonces hemos llegado a la parte final. ¿Qué cosa estamos viendo? Estamos viendo que la cantidad de voltios que hay entre X y Y es 10 voltios. O sea, entre este punto y este otro punto hay 10 voltios. Y eso es justamente lo que está indicando el voltímetro. Vale decir, el voltímetro, si lo instalamos así, indica 10 voltios. Si lo instalamos de esta manera, sigue indicando 10 voltios. Vale decir, la lectura del voltímetro es 10 voltios y la lectura del amperímetro es 0. Entonces la respuesta para este problema sería lectura del amperímetro igual a 0 y lectura del voltímetro igual a 10, ¿no? Y el circuito no, en ninguna parte hay circulación de corriente, o sea, no hay corriente que estén pasando por las resistencias, ¿no? Bien, pasamos al siguiente problema. Dice, ¿en cuál de los circuitos que se muestran a continuación, 1, 2, 3 y 4, en cuál de los 4 circuitos la intensidad de la corriente es la menor? Bien, eso también lo vamos a resolver de una manera sencilla. ¿Cómo? Vamos a establecer acá lo que dice la ley de Ohm. El voltaje entre la intensidad me da la resistencia. De acá el voltaje sería la intensidad por la resistencia. Entonces quiere decir que si yo quiero determinar la intensidad de la corriente, voy a tener que utilizar la resistencia mayor. O sea, estas dos magnitudes, intensidad y resistencia, son inversamente proporcionales. ¿Ya? Las dos son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que nosotros tendremos acá la intensidad menor donde la resistencia total sea mayor. La pregunta es, ¿en cuál de los 4 circuitos la intensidad es menor? ¿En cuál es la intensidad menor? En donde la resistencia es mayor. Así de simple, ¿no? Entonces, para ello vamos a buscar dónde la resistencia es mayor. Empezamos por acá. El circuito número 1. La resistencia equivalente en el primer circuito, vamos a ponerle así, sería simplemente R más R más R. ¿Por qué, profesor? Porque están las tres conectadas en serie. ¿Cómo sería la resistencia equivalente en el circuito número 2? Bueno, en el circuito número 2 tendríamos acá dos resistencias en paralelo, cuyo valor me estaría dando R medios, ¿no? Más la otra que está en serie y me estaría resultando un valor 3R medios. Entonces, hasta el momento resulta siendo la mayor resistencia la del primer circuito. ¿Por qué estamos buscando? Estamos buscando la resistencia mayor. Porque me están pidiendo averiguar dónde la intensidad es menor. Y la respuesta es dónde la resistencia sea mayor. Ok. Aquí, ¿qué se hace con las resistencias? El valor que se repite se divide entre la cantidad de veces que se repite porque las tres están en paralelo. No recuerden que para hallar la resistencia equivalente en un circuito donde las resistencias están en paralelo, tenemos que sumar las inversas, ¿no? La inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de una más la inversa de las otras. O sea, 1 sobre R más 1 sobre R me da 3R o 3 sobre R. Luego de hacer la invertida o la inversión de las fracciones, me queda R tercios, ¿no? Y finalmente, para el cuarto caso, tenemos acá esta parejita en serie, se suma,
y luego tendríamos que hacer el producto sobre la suma. Está claro que aquí se cancela la resistencia R de arriba con la resistencia R de abajo y me está quedando 2R tercios. Creo que hemos trabajado en vano, ¿no? Porque está claro que la mayor resistencia es la del primer circuito. Y si ahí tenemos la mayor resistencia, entonces ahí está la menor intensidad de la corriente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿En cuál de los circuitos la intensidad de corriente es la menor? En el circuito número 1. Ese vendría a ser el resultado que nosotros tenemos que proporcionar en esta pregunta, ¿no? Bien, entonces vamos a alistarnos a resolver el problemita que tenemos acá también y lo vamos a hacer a simple vista. Vamos a resolver este problemita a simple vista. ¿Eh? ¿Qué tenemos acá? Tenemos 3 líneas o 2 líneas, la línea de arriba y la línea de abajo. Empecemos por lo más fácil. La línea de abajo tiene 2 resistencias que están claramente conectadas en serie. ¿Cómo se procede para reducir las resistencias que están conectadas en serie? Se suman. Entonces voy a sumar. 12 más 6, ¿cuánto me da? 18. Y esto desaparece acá. Quedaría así. Ahora, lo mismo podemos hacer en la parte superior. Estas 2 resistencias están en paralelo. Y cuando las resistencias son iguales, ¿ya? Y solamente son 2 las que se repiten, entonces el resultado me da R medios. O sea, quiere decir que este valor 4 yo lo tengo que dividir simplemente entre 2 para decir cuál es la resistencia de esa parejita, ¿no? Entonces tendríamos una sola resistencia cuyo valor ya no sería 4, sino sería 2, ¿no? Entonces hemos hecho 4 entre 2, resultado 2. Bien, finalmente, ¿cuánto me da la suma de 4 más 2? La suma de 4 más 2 me está dando 6. Entonces quedaría una sola resistencia igual a 6. Listo. Y entonces a continuación lo que tenemos que hacer es simplemente, a simple vista, darle la solución a este problema. ¿Cómo? Bueno, sabemos que la intensidad de la corriente se determina dividiendo el voltaje entre la resistencia, ¿no? ¿Cuántos voltios corresponden a la resistencia de arriba? La resistencia que está en la parte superior tiene 36 voltios. ¿Por qué, profesor? Me van a preguntar. Porque entre sus extremos hay 36 voltios. ¿Cuáles son los extremos de esta resistencia? A y B. ¿Cuántos voltios hay entre A y B? 36. La de abajo. ¿Cuáles son sus extremos? A y B. Están paralelo con la otra. Ya, pero ¿cuántos voltios hay entre los extremos de esta resistencia? 36. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que lo único que tenemos que hacer es dividir voltaje entre resistencia. Entonces sería voltaje 36 entre 18 me va a dar 2. Entonces quiere decir que por acá tenemos una corriente de 2 amperes. Por acá también 2 amperes. ¿Ya? Esto es para la línea que está abajo. Hemos dividido el voltaje entre la resistencia. 36 entre 18, 2. Ahora vamos a hacer lo mismo ahí en la parte superior, pero dividiendo el voltaje entre la resistencia. ¿Cuánto me da ese cociente? Ese cociente me va a dar 36 entre 6, 6 amperes. Esos 6 amperes que van por esta línea, en este sentido, llegan al punto B y se van a juntar. ¿Para qué? Para darnos una corriente I. Entonces, lo único que quedaría acá sería preguntar, ¿cuál es la corriente I? Bueno, la corriente I va a resultar de la contribución de una y de la otra. ¿Cuánto está resultando esto? 8 amperes. Creo que no tenemos necesidad de hacer ningún trazo. Todo se puede hacer a simple vista porque al principio habían 2 resistencias de 4 en paralelo. 2. 2 más 4, 6. 36 entre 6, 6. Arriba la corriente 6. Y abajo habían 2 resistencias. Una de 12 y una de 6. ¿Cuánto me da la suma? Porque están en serie, 18. Como el voltaje es 36, 36 entre 18 me da 2. 2
amperes por la línea abajo y 6 amperes por la línea arriba, se suman 2 más 6, y por la línea central entonces está pasando una intensidad de corriente igual a 8 amperes. Esa es la pregunta del problema, ¿no? ¿Cuánto vale la intensidad I que está pasando a través de la batería? Bien, bonitos los problemas, ¿no es cierto? Sencillitos, típicos de los exámenes de ingreso de muchas universidades, ¿no? Por eso presten atención, tomen nota y hagan sus preguntas aquí en la parte de abajo de este video, en los comentarios. Pongan su comentario porque nosotros inmediatamente vamos a contestar. Ya, dice, problema 4. Dos conductores A y B se someten a diferentes voltajes, según se muestra en la figura. Determine la relación entre sus resistencias. Y otra vez nosotros vamos a decir que esto se puede obtener a simple vista. ¿Cómo? Muy simple. A ver, para el conductor A, que es el que está representado por esta línea, ¿qué voltaje tenemos? Para el conductor A tenemos un voltaje de 3. ¿Y cuál es su intensidad? 12. Voltaje 3 dividido entre 12, que es la intensidad, me da un resultado igual a un cuarto. O sea, la resistencia para este de acá es un cuarto. Ya, vamos a hacer lo mismo para B. Para B, ¿cuál es el voltaje? 6. ¿Cuál es la intensidad? 12. 6 entre 12, un medio. O sea, habría que dividir un cuarto entre un medio, que me va a dar justamente como resultado un medio, que es la respuesta a este problema, ¿no? Pero como la gente lo quiere ver, entonces vamos a decir así. Miren, siendo la intensidad de la corriente el resultado de dividir el voltaje entre la resistencia, vamos a hacer eso primero para A. ¿Ya? Entonces, para A, ¿qué tenemos? A ver, estamos aquí. Ya, para A tenemos, para A, su resistencia, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuántos voltios tenemos para A en ese triangulito? Esto de acá es 3 voltios y esto de acá es 12 amperes, porque esto está en amperes y esto está en voltios. Entonces sería voltaje 3, intensidad 12. Estamos usando la relación voltaje entre intensidad. Y esto me está dando como resultado un cuarto. Esa sería la resistencia para este segmento, ¿no? Y ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero para la otra línea. Otra vez vamos a calcular la resistencia. Y para eso tendríamos que dividir el voltaje entre la intensidad, ¿no? Y acá entonces vamos a usar este triangulito. Esta porción que le corresponde a B, al conductor B. Y acá tenemos el voltaje, que es 6. Y aquí tenemos la intensidad, que es 12. ¿Cuánto me da ese cociente? Un medio. Entonces, ese sería el valor de la resistencia. Entonces, luego tendríamos que dividir el valor de la resistencia de A entre la resistencia de B. O sea, tendríamos que dividir un cuarto entre un medio, ¿no? Ya, ¿qué tenemos que hacer para este propósito? Bueno, este 2 va a pasar a multiplicar a la parte superior y el 4 y el 1 se van a multiplicar entre sí. Y esto me estaría dando justamente eso que habíamos anotado al principio, ¿no? Un medio o 0,5, ¿no? Que también se podría expresar así, sería justamente el resultado de este problema, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Fácil, ¿no? Bastante sencillo, pero creo que era muy oportuno hacer estas aclaraciones, puesto que muchos jóvenes, especialmente los que están empezando, e inclusive algunos que están ya con cierta experiencia, siempre tienen algunas dudas, ¿no? Entonces, lo único que me queda decirles es de que no se olviden de dar like este video, dedito arriba, y además suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.